Había sido dado por muerto en el bosque. Sin radio, sin apoyo, solo sangre en las hojas y los silenciosos árboles de Redleaf cerrándose sobre él. El ayudante del sheriff Cole Maddox había descubierto algo peligroso, y alguien se había asegurado de que no saldría vivo. Pero el bosque no estaba vacío. Dos niñas de 10 años, paseando por la tarde con su leal pastor alemán, se toparon con algo que ningún niño debería ver jamás. No eran heroínas. Todavía no. Solo hermanas con un teléfono de segunda mano, un cuaderno lleno de sueños y un perro que nunca las había abandonado. Lo que hicieron a continuación restauraría tu fe y coraje en la familia, y en las formas silenciosas en que Dios aún responde a las oraciones a través de vidas ordinarias. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque esta es la clase de historia que nos recuerda por qué hacer lo correcto todavía importa. El viento susurraba a través de las hojas escarlatas y ámbar del bosque Redleaf, esparciendo las primeras caídas a lo largo de los senderos cubiertos de musgo como cartas olvidadas. Era un sábado por la mañana fresco a finales de octubre. El tipo de día que olía a tierra húmeda y a humo de leña. El tipo de mañana que hacía que el pequeño pueblo de Alder Glen, Vermont, se sintiera como un capítulo oculto de un viejo libro de cuentos. Willa y June Fairbeater, gemelas idénticas de 10 años, se movían por el bosque con familiar facilidad. Willa caminaba delante, firme y observadora, sus ojos color avellana escaneando constantemente, su espeso cabello castaño trenzado en una trenza suelta que rozaba su bufanda azul marino. June iba un paso atrás, ligeramente más baja y de modales más suaves, sus ojos un toque más tiernos, sus manos siempre buscando una hoja que admirar o una piedra que recoger. A pesar de sus similitudes en el rostro y la complexión, sus personalidades divergían como las ramas de un río. Willa, la protectora, June, la soñadora. Ambas vestían chaquetas verdes bosque a juego, descoloridas en las mangas, y mitones de punto cosidos por su madre en inviernos mejores. A sus talones caminaba Rusty, un pastor alemán de 5 años con pelaje sable negro y tostado y sabios ojos ámbar. Se movía con la silenciosa confianza de un perro que había visto más que simples vallas de vecindario. Rescatado de un refugio rural después de ser entrenado como cachorro de búsqueda y rescate, había fallado la certificación debido a una cojera en su pata trasera izquierda causada por una lesión temprana de cadera. Sin embargo, se comportaba con dignidad y un sentido del deber, siempre alerta, sus orejas moviéndose al menor crujido. Era más que una mascota. Era su guardián silencioso, su sombra en el bosque, su calor en las noches frías. Las niñas se habían adentrado por el sendero sur, uno raramente usado tan tarde en la temporada. Hojas secas cubrían el camino, y los únicos sonidos eran el crujido bajo sus botas y el ocasional chasquido de ramitas bajo las pezuñas de ciervos a lo lejos. Rusty se detuvo de repente, con la nariz levantada, las orejas erguidas. Willa lo notó primero. Algo anda mal, dijo, su voz apenas un susurro. Rusty soltó un ladrido corto y urgente y se lanzó fuera del sendero, abriéndose paso entre los árboles. Lo siguieron sin dudar, con el corazón acelerado, como si ellas también sintieran el cambio en el aire. A 30 pasos, lo vieron desplomado contra la base de un arce rojo, medio oculto por la maleza caída. Un hombre con uniforme de ayudante del sheriff yacía allí, su cuerpo acurrucado e inmóvil. La sangre se había acumulado bajo él, empapando la tierra como tinta en un viejo pergamino. Su rostro estaba pálido, los labios teñidos de azul, y una herida abierta en su abdomen palpitaba con cada débil respiración. Willa jadeó. June se quedó inmóvil. Rusty, sin aliento, rodeó al hombre, olfateando con urgencia, pero sin pánico. No había duda. Este hombre se estaba muriendo. Willa se dejó caer de rodillas a su lado. Está vivo, susurró, sus dedos temblaban mientras se cernía cerca de la herida. Necesitamos detener la hemorragia. June sacó el viejo teléfono de tapa que su mamá les hacía llevar en los paseos. La pantalla parpadeó, pero se encendió. Voy a llamar al 911, dijo, con los dedos torpes. El ayudante Cole Maddox se había unido al departamento del sheriff hacía 3 años. A los 32, tenía la complexión esbelta y compacta de un corredor, con cabello arenoso corto y una mandíbula que había visto su cuota de dificultades. Cole, un hombre tranquilo, siempre había encontrado consuelo en el bosque.
Patrullaba los senderos menos conocidos, investigaba pequeñas quejas de caza furtiva, caminaba solo con sus pensamientos y su placa. Lo que nadie más sabía, salvo su superior y un viejo amigo, era que Cole había estado siguiendo a un grupo sospechoso de tala ilegal y comercio de armas de fuego. No se suponía que estuviera allí esa mañana, pero su instinto lo había llevado, y casi le cuesta la vida. Willa se quitó la bufanda y la apretó firmemente contra la herida. «Sujeta esto», le indicó a June, quien se arrodilló a su lado y aplicó presión con ambas manos, mordiéndose el labio para no llorar. Willa se volvió hacia el teléfono. «¿Qué dijeron?» «Vienen», susurró June. «Pero tardarán 20 minutos. Estamos muy adentro». 20 minutos era demasiado tiempo. La sangre seguía fluyendo. Willa buscó un palo caído y lo partió limpiamente en dos. Usó una pieza para torcer la bufanda más ajustadamente, formando un torniquete improvisado. «No te mueras», murmuró. «No tienes permiso». Rusty se acostó junto a las piernas de Cole, con la cola inmóvil y los ojos observando a las niñas como si supiera que el silencio era parte del hechizo que mantenía a este hombre con vida. De vuelta en el pueblo, en un apartamento en el segundo piso encima de la ahora cerrada panadería Fairbeater, Maris Fairbeater estaba encorvada sobre la mesa de la cocina, con un cuaderno de espiral abierto frente a ella. De 36 años, con una complexión a la vez robusta y esbelta por años de estar detrás de mostradores y amasando masa, Maris llevaba el agotamiento de alguien que había cargado demasiado por mucho tiempo. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño, con mechones cayendo alrededor de sus sienes, y sus ojos, marrones como los de sus hijas, estaban marcados por la fatiga de la maternidad soltera y las facturas impagas. Estaba tachando otro pago de servicios cuando sonó el teléfono fijo. Su corazón dio un vuelco. «Soy la oficial Ramos del Departamento de Policía de Alderglen. ¿Es usted la madre de Willa y June Fairbeater?» Su voz se quebró. «Sí. ¿Pasa algo?» «Están a salvo», dijo Ramos rápidamente. «Pero hubo un incidente. Sus hijas encontraron al ayudante Maddox herido en el bosque. Le administraron primeros auxilios. Los paramédicos ya van en camino». Maris se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. El alivio luchaba con el terror. Estaba orgullosa, sí, pero también sentía que había fallado. No tenía idea de que sus hijos supieran cómo detener una hemorragia. Ni siquiera había tenido tiempo para enseñarles cosas así. Apenas había conseguido reunir lo suficiente para sus botas de segunda mano. En el bosque, las sirenas finalmente resonaron entre los árboles distantes. Las manos de June estaban entumecidas. La voz de Willa estaba ronca de repetir: «Aguanta, aguanta, aguanta». Cuando los paramédicos se apresuraron, tomando el relevo, levantando a Cole en una camilla, una de ellas, una mujer de cabello gris con ojos agudos y manos suaves, miró a las gemelas y dijo: «Acaban de salvar la vida de un hombre». Willa parpadeó. «¿De verdad? ¿De verdad?» Rusty ladró una vez como asintiendo, luego se giró y apoyó su costado contra las piernas de June. Ella se apoyó en él, finalmente derramando lágrimas. En algún lugar en el caos de sirenas, ladridos y sollozos, el sonido de las hojas cayendo en el bosque Redleaf continuó, inadvertido, pero constante, como si el bosque mismo contuviera la respiración con asombro. La escarcha se aferraba a las esquinas de los cristales de las ventanas como delicados encajes, mientras la luz de la mañana se colaba en el pueblo de Alderglen. El domingo había llegado con un frío más intenso que el día anterior, aunque los árboles del bosque Redleaf aún lucían sus colores otoñales con orgullo, como si se negaran a rendirse al invierno todavía. Dentro del apartamento Fairbeater, Maris estaba junto a la estufa, viendo cómo la tetera vibraba sobre la llama baja, sus hombros, aún rígidos por una noche inquieta, subían y bajaban con el esfuerzo de mantener todo en orden. Maris Fairbeater era una mujer de tranquila resiliencia, de 36 años, con una espalda fuerte y manos callosas por años de hornear. Llevaba su agotamiento como una segunda piel. Su cabello oscuro, atado en un moño desordenado en la nuca, había comenzado a platearse en las sienes, no por la edad, sino por la preocupación. Una vez soñó con abrir su propia panadería, un sueño que brevemente tocó antes de que la pandemia cerrara su tienda, y con ella su seguridad financiera.
Ahora se aferraba a retazos de estabilidad, buscando trabajos ocasionales, horneando muffins para vender en mercados locales y dando clases de matemáticas a niños los fines de semana. Willa y June estaban sentadas a la mesa en sus pijamas, con las mejillas rosadas por el calor de la rejilla de calefacción debajo. Rusty yacía acurrucado bajo el banco, sus orejas temblando mientras dormía. Un golpe en la puerta sacó a Maris de sus pensamientos. Se secó las manos con un paño de cocina y abrió la puerta a una mujer alta con un abrigo gris carbón. «Soy la detective Valerie Monroe», dijo la mujer, ofreciendo una suave sonrisa. Tenía unos 40 y pocos años, esbelta y serena, con rizos negros cortos recogidos detrás de las orejas y ojos oscuros a los que no se les escapaba nada. Su voz era baja, deliberada, pero no cruel. «¿Puedo pasar?» Maris dudó, luego se hizo a un lado. «Por supuesto». Monroe se quitó el abrigo y se sentó frente a las gemelas. Estudió a las niñas un momento, luego se inclinó. «Quería agradecerles. El ayudante Maddox está vivo gracias a sus acciones de ayer». Willa y June intercambiaron miradas, sin saber qué decir. Monroe no las presionó. A veces la valentía se ve como medallas. A veces se ve como mitones presionados contra una herida. Maris carraspeó. «Me alegro de que vaya a estar bien». Las niñas, bueno, solo hicieron lo que pensaron que era correcto. «Eso es más de lo que muchos adultos habrían hecho», dijo Monroe. «Acabo de venir del hospital. Está fuera de cirugía, estable, perdió mucha sangre, pero los médicos dicen que tiene posibilidades de luchar». Hizo una pausa, su tono se volvió más suave. Preguntó por las niñas. Rusty se removió, se sentó y soltó un ladrido bajo y protector. Monroe sonrió. «Y este debe ser Rusty, el héroe detrás de los héroes». «No le gustan los extraños al principio», dijo June en voz baja, colocando su mano en la cabeza de Rusty. «Pero sabe quiénes son las buenas personas». La expresión de Monroe cambió. Algo en sus ojos parpadeó, quizás un recuerdo. «Los perros siempre lo saben». Se quedó solo unos minutos más, ofreciendo su tarjeta de contacto y la promesa de volver a contactar. Mientras se iba, Maris la acompañó a la puerta. «Detectiva», dijo titubeante. «Por favor, nada de recaudaciones de fondos, nada de campañas en línea. No quiero caridad». Monroe asintió lentamente. «Entiendo, pero a veces la ayuda no es caridad. Es comunidad». Se fue sin presionar más, pero su mente se quedó en Maris. La forma en que estaba de pie, erguida pero cansada, orgullosa pero claramente agobiada. Valerie Monroe conocía bien esa postura. Su propia madre la había llevado, criándola a ella y a sus dos hermanos después de que su padre muriera en un incendio de almacén cuando ella tenía 9 años. El orgullo los había mantenido a flote, pero también había hecho el camino más difícil. Más tarde ese día, una furgoneta de noticias local se detuvo frente al edificio de apartamentos. La presentadora, una rubia vivaz con un abrigo rojo llamado Holly Marks, se presentó con pulida profesionalidad. «Nos encantaría presentar a sus hijas en el segmento de la noche», le dijo a Maris. «Creemos que el pueblo necesita buenas noticias». Maris no estaba segura, pero el asentimiento ansioso de Willa y la sonrisa esperanzada de June suavizaron su resistencia. «Está bien», aceptó, «pero manténganlo respetuoso. Todavía son niñas». Holly cumplió su palabra. El segmento se emitió a las 6 de la tarde. Un montaje de imágenes de la escena del rescate mezclado con breves entrevistas. Willa explicó cómo Rusty les alertó. June, ruborizada, mostró la bufanda que usó para detener la hemorragia. «Solo queríamos ayudar», dijo tímidamente. «Nadie debería tener que estar solo así». El clip se compartió cientos de veces en línea. Los comentarios llovían. «¡Qué niñas tan valientes! El tipo de historia que necesitamos ahora mismo». «¿Dónde podemos donar?» Maris apagó las notificaciones. No quería limosnas ni quería lástima. Lo que quería era un trabajo que pagara lo suficiente y un hogar que no temiera perder cada mes. Esa noche, Monroe se sentó en su coche en el estacionamiento de la comisaría, mirando la carpeta del caso abierta en su regazo.
fotos de equipos de tala ilegal, una lista de delincuentes conocidos sospechosos de estar en la zona y el informe preliminar de Cole Maddox, todo apuntando a algo más grande que una patrulla de rutina que salió mal. Monroe siempre había sido meticulosa. A los 42 años, se había convertido en detective por ser tranquila, analítica y profundamente concentrada, pero algo en este caso, en los instintos de Cole, la carcomía. No podía quitarse la sensación de que alguien en el pueblo, alguien respetado, podría estar involucrado. De vuelta en el apartamento, Maris acostó a las niñas. Estaban zumbando de emoción, pero la fatiga finalmente las venció. Rusty se subió a los pies de su cama compartida, apoyando la barbilla entre sus patas. Maris regresó a la cocina, se sentó y abrió su cuaderno de nuevo. Miró la columna etiquetada alquiler pendiente, factura de gas, mínimo de tarjeta de crédito, tarifas de almuerzo escolar. Se mordió el interior de la mejilla, luego pasó la página a una lista de recetas de panadería, bollos de arce, rollos de manzana y canela, pan con costra de avena, las cosas que una vez hizo con alegría. El horno no había funcionado bien en meses. Un suave golpe la sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta y encontró un pequeño sobre en el felpudo. Dentro había una nota con letra pulcra, de alguien que sabe lo que es criar hijos sola. Sin condiciones, solo gratitud. VM. Detrás de la nota había una tarjeta de regalo para la tienda de comestibles local. Maris se quedó en el umbral durante mucho tiempo, el aire fresco rozando sus brazos desnudos. No lloró, pero algo dentro de ella se aflojó un poco, como un nudo desechó suavemente. El pasillo de la primaria Alder Glen olía ligeramente a virutas de lápiz, cera para pisos y puré de manzana. Olores reconfortantes y olvidables para la mayoría, pero hoy era diferente. Estrellas de papel rojo, blanco y azul marino adornaban las paredes, cortadas por los propios alumnos de quinto grado. En el centro del pasillo, justo debajo del tablón de anuncios que decía Héroes locales, colgaba una foto de Willa y June Fairbeater. Ambas niñas posaban con sonrisas incómodas, flanqueadas por la directora Ayes y un recorte de cartón de un coche de policía. En la sala de usos múltiples, el alumnado se había reunido. El gimnasio había sido transformado apresuradamente con sillas plegables y papel crepé. Al frente estaba la directora Naomi Ayes, una mujer de unos 50 y tantos años con una corona de rizos plateados cortos y una voz que podía silenciar una sala llena de niños de cuarto grado hiperactivos por el azúcar. Era alta, delgada y siempre usaba broches con forma de animales, uno diferente cada día. El de hoy era un zorro de bronce. Naomi había sido directora durante casi 20 años, respetada no solo por sus estrictos estándares, sino por la imparcialidad que llevaba como una armadura. Una vez había acogido a una estudiante cuya madre desapareció durante una tormenta de nieve y la crió hasta que llegaron los servicios de protección infantil. Ese recuerdo permanecía como un moretón en su alma, guiando cada decisión que tomaba con tranquila convicción. Tocó el micrófono. Estudiantes, hoy honramos el coraje. No el tipo que grita o golpea, sino el tipo que actúa en silencio cuando nadie está mirando. Willa y June subieron al escenario con pasos arrastrados. Sus suéteres verdes bosque a juego habían sido lavados recientemente, y Rusty, a quien se le había dado permiso especial para asistir, se sentó obedientemente a sus pies, luciendo una medalla de papel hecha a mano. El aplauso fue atronador. Una niña de segundo grado sostenía un pequeño cartel, gracias, Willa y June. Después de la asamblea, Naomi se agachó al nivel de Rusty, pasando suavemente los dedos por su pelaje. Eres un buen chico, murmuró. Mejor que la mayoría de los adultos que conozco. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una austera habitación de hospital que olía a antiséptico y luz solar filtrada, el ayudante Cole Maddox miraba al techo. Sus heridas estaban sanando, pero algo más supuraba bajo la superficie. Los médicos dijeron que tuvo suerte, 17 puntos de sutura, 2 transfusiones de sangre, sin daño orgánico duradero. Pero suerte no le sentaba bien. Se sentía vacío, como si le faltara algo crítico y no supiera cómo nombrarlo. La detective Monroe entró en silencio, llevando un sobre de Manila. Acercó una silla junto a él. «Te ves mejor», dijo, con un tono neutro. Cole giró la cabeza lentamente. Su rostro había recuperado el color, pero tenía ojeras. Las apariencias engañan.
Monroe lo estudió. ¿Quieres hablar de ello? Dudó. Tal vez, pero no sobre mí. Sobre mi padre. Ella asintió, sintiendo el cambio. El padre de Cole también había sido oficial de policía. George Maddox, desaparecido hace más de 2 décadas, el informe oficial lo clasificó como una desaparición voluntaria. Cole nunca lo había creído. Tenía 8 años, dijo. Salió a revisar un ruido cerca del viejo molino y nunca regresó. Mamá nos empacó y se fue de la ciudad 3 meses después. Yo regresé apenas el año pasado. ¿Crees que el tiroteo está conectado? Él asintió. La forma en que se movieron, la forma en que sabían dónde estaría, no fue al azar. Monroe abrió el sobre, sacando fotos de huellas de neumáticos, fragmentos de radios de 2 vías y una pistola oxidada encontrada cerca del claro del bosque. Las extendió. ¿Reconoces algo de esto? Señaló la carcasa de la radio. Eso es de la policía. Finales de los 90. Mi padre llevaba algo así. Monroe frunció el ceño. ¿Crees que alguien lo ha estado escondiendo allí durante 20 años? Creo que alguien ha estado observando, esperando. De vuelta en el apartamento Fairbeater, Maris estaba sentada en el borde de su cama, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba hablando con la gerente del mercado, tratando de volver a alquilar su antiguo puesto. Por favor, sé que estoy atrasada, pero puedo ponerme al día. Esta temporada podría cambiar las cosas. La voz al otro lado era educada, pero firme. Maris, todavía debes cuotas atrasadas del otoño pasado. No puedo abrirte un espacio hasta que esté saldado. Lo siento. Terminó la llamada y se frotó la sien. En la cómoda había un frasco medio lleno etiquetado «fondo para el horno». Willa lo había empezado. Había estado metiendo monedas cada semana. Maris no tuvo el corazón para detenerla. Esa tarde, Willa, June y Rusty se dirigieron de nuevo hacia el bosque. No era parte del plan. Se suponía que debían limpiar su habitación, pero la curiosidad tiró de Willa como un viento persistente. Solo quiero ver, dijo ella. ¿Ver qué?, preguntó June, arrastrando sus botas por las hojas. Willa se encogió de hombros, sacando un cuaderno de su chaqueta. Hay una parte del sendero en la que Rusty ladró la semana pasada. Nunca hace eso a menos que algo sea raro. Rusty las condujo a un claro cerca de un sendero forestal en desuso. La hierba alta había cubierto gran parte del área, y unos cuantos barriles oxidados yacían medio enterrados en el barro. De repente, Rusty comenzó a ladrar, corto, agudo e insistente. Las niñas se quedaron inmóviles. Willa garabateó en su cuaderno, ubicación, sur de Miller's Hollow. Rusty reactivó. Posible detección de olor. No se acercaron, pero se quedaron el tiempo suficiente para tomar una foto con el viejo teléfono de tapa de June. Cuando llegaron a casa, Willa guardó la nota dentro de su caja de zapatos de cosas importantes, un tesoro de frotes de hojas, rocas extrañas, y ahora una entrada a algo más grande que los juegos de patio. Más tarde esa misma noche, la detective Monroe caminaba por el estacionamiento de la comisaría y se cruzó con el oficial Daniel Carnes, un patrullero recientemente transferido de Montpelier. Carnes, de unos 30 y tantos años, era robusto y de buen carácter, con la costumbre de hacer bromas en los peores momentos. La saludó con la mano. Buenas noches, detective. Buenas noches, Carnes. Pareces alguien con un favor que pedir. De hecho, sí. Mi hermana está organizando la colecta de Acción de Gracias. Estamos recolectando productos horneados. ¿Cree que podría pedirle esos cuadraditos de limón que trajo a la reunión informativa del mes pasado? Monroe arqueó una ceja. Yo no horneo. Carnes parpadeó. ¿En serio? ¿Entonces quién? No importa, murmuró ella, alejándose con una sonrisa. No había horneado nada. Los había recogido de una pequeña mesa fuera del apartamento Fairbeater donde Willa había dejado un cartel, $1, ayúdenos a arreglar nuestro horno. La noche cayó temprano sobre Alder Glen, como solía ocurrir a finales de octubre.
Los árboles del bosque Redleaf habían comenzado a desprender sus hojas de color fuego en serio, y un escalofrío se colaba en los hogares a través de las más pequeñas grietas. Las luces de la calle se encendieron, proyectando halos dorados sobre las aceras. El cielo de arriba era un azul crepuscular, las estrellas aún veladas detrás de nubes a la deriva. En la cocina Firebeater, el olor a cable quemado persistía. Maris estaba agachada frente al horno, frunciendo el ceño mientras movía una bobina desconectada. Tenía el ceño fruncido y una mancha de grasa le recorría el pómulo. Llevaba una vieja sudadera con puños deshilachados y pantalones de pijama salpicados de flores. Sus dedos estaban rojos por el frío, pero su mandíbula estaba tensa con tranquila resolución. Willa estaba cerca, hojeando un manual de instrucciones gastado con las yemas de los dedos manchadas de aceite. June estaba sentada en un taburete, organizando su caja de herramientas como una mecánica junior. Rusty yacía en el umbral, observando con las orejas erguidas y la cola golpeando el suelo cada vez que alguien se movía. «Inténtalo ahora», llamó Willa, sosteniendo una linterna entre los dientes. Maris ajustó una perilla y presionó el encendido. Nada. Exhaló lentamente. June levantó la vista. Quizás podamos preguntarle a la directora Ayes. Una vez arregló el proyector con un clip y chicle. Maris se rió por lo bajo. Tentador. Sonó el timbre. Willa corrió a abrir y regresó con una caja marrón mediana. Encima había un recibo rosa etiquetado pedido en línea, Apple Cinnamon Crumble X2. Dentro había una nota escrita a máquina, por favor, entregar antes del domingo. Mi abuela extraña tu repostería. W. Miller. Maris le dio la vuelta a la nota. No reconocía la letra. ¿Alguien encontró nuestro folleto? June ladeó la cabeza. No dejamos uno para el crumble, solo para muffins. Maris no dijo nada. En cambio, se acercó al mostrador, metió la nota en su libro de recetas y volvió al horno. Vamos a arreglar esto. A la mitad de la ciudad, la detective Valerie Monroe estacionó su sedán junto al sendero que llevaba al borde sur de Redleaf. Sus botas crujieron sobre la hierba helada al bajarse. Llevaba un abrigo negro grueso abrochado hasta la barbilla y un gorro azul marino calado sobre sus rizos. Una farola zumbaba sobre su cabeza, proyectando sombras sobre el mapa que tenía en la mano. No estaba sola. Cole Maddox, vestido con varias capas y una chaqueta de franela oscura, estaba a su lado con una linterna en una mano y un termo en la otra. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Monroe. Cole asintió. Willa dijo que Rusty se puso nervioso cerca del viejo sendero eléctrico de Miller's Hollow. Por ahí quiero empezar. Se movieron en silencio entre la maleza. El bosque estaba inquietantemente quieto, salvo por el ocasional crujido de una rama distante. Después de 20 minutos de caminata, llegaron a un claro cubierto de enredaderas y musgo. Cerca de un grupo de rocas, Cole vio algo que lo hizo detenerse a mitad de paso. Una radio de mano, medio enterrada en la tierra, con la carcasa agrietada y la rejilla del altavoz manchada con algo oscuro. Se puso guantes y la levantó suavemente. En la parte trasera, descoloridas pero aún visibles, estaban las iniciales, GM. Monroe exhaló. ¿Tu padre? Él asintió una vez, con los labios apretados. Creo que sí. Ella se agachó a su lado, inspeccionando la escena. Había marcas superficiales de arrastre cerca y débiles huellas de botas parcialmente borradas por el tiempo. Llamaremos a un equipo forense mañana. Demasiado oscuro ahora. Pero esto, tocó la radio, esto no es nada. De vuelta en la comisaría a la mañana siguiente, Monroe se reunió con el sargento Louis Corrian, un hombre de hombros anchos de unos 50 años con barba gris y ojos perpetuamente cansados. Era conocido por su lealtad silenciosa y su mente metódica, habiendo servido 30 años en el cumplimiento de la ley. Corrian había entrenado al padre de Cole, y cuando Monroe le mostró la radio, sus manos temblaron al tomarla. Recuerdo este modelo, murmuró. Dejaron de emitirlos en 2003. George llevaba uno parecido hasta el día que desapareció. ¿Crees que alguien del departamento estuvo involucrado?, preguntó Monroe. Corrian no respondió de inmediato.
En cambio, levantó la vista con ojos atormentados. Creo que los secretos no permanecen enterrados para siempre, ni siquiera en pueblos pequeños. Al mismo tiempo, Maris y sus hijas finalmente lograron que el horno volviera a la vida. Las tres vitorearon cuando la cálida luz interior parpadeó. Rusty ladró una vez, como uniéndose a la celebración. Maris se secó los ojos con la manga, no de grasa esta vez, sino de algo más suave. Más tarde esa tarde, Maris comenzó a hornear de nuevo. El aroma a azúcar moreno y manzanas llenó su apartamento. Willa y June se turnaban para remover la masa mientras Maris daba forma a las cortezas. Se rieron cuando Rusty robó un trozo de masa de la mesa. Mientras los pasteles se enfriaban, Willa se sentó con su cuaderno. Abrió una nueva página titulada El misterio de Redleaf. Su letra era pulcra, cada pista numerada. La entrada número 3 decía, radio encontrada cerca de Miller's Hollow. Rusty volvió a ladrar hoy. Podría haber más enterrado allí. Mientras tanto, Cole estaba sentado en su cama de hospital, hojeando el periódico local. La portada mostraba una foto borrosa de Willa y June con el titular, La valentía se lleva en botas pequeñas. Sonrió débilmente. En el margen de la página, alguien había escrito, ella te salvó. No lo desperdicies. No reconoció la letra, pero dobló el periódico y lo colocó junto a su cama. Más tarde, Monroe llamó a su puerta. Tenía otro archivo en sus manos. Necesito tu ayuda, dijo. Esto ya no es un caso individual. Cole la miró a los ojos, firmes ahora. Hagámoslo. Al anochecer, el viento había empezado a aullar. El aire sobre Alder Glen había cambiado, más denso, más frío, expectante. Las hojas azotaban las aceras con frenesí, y el cielo, antes un suave azul pizarra, se había oscurecido hasta el carbón. Los truenos rodaban en la distancia como una advertencia, susurrada entre las montañas. La gente del pueblo, acostumbrada a tormentas cortas, cerró ventanas y metió a los perros en casa. Pero esto era diferente. Se avecinaba una tormenta. Maris Fairbeater estaba junto a la ventana de la sala, sus ojos fijos en los árboles que se doblaban como bailarines en oración. Sostenía su teléfono en una mano, su delantal aún empolvado con harina de la horneada de la mañana. El apartamento olía a clavo y canela, pero su corazón estaba apretado. Las gemelas no estaban en casa. Dijeron que iban al borde del bosque, murmuró para sí misma, el pánico arrastrándose. Se volvió hacia el cuenco de comida de Rusty, lleno, intacto. En lo profundo del bosque, Willa y June se aferraban la una a la otra bajo las retorcidas raíces de un árbol volcado, su aliento nublándose en el frío. Rusty se agachó junto a ellas, con las orejas aplastadas y los flancos agitados. La tormenta había llegado más rápido de lo que pensaban, la lluvia caía de lado, el viento aullaba a través del dosel, y lo peor de todo, voces. Las niñas se habían adentrado más en Redleaf esa tarde, esperando seguir más el rastro al que Rusty había reaccionado. Willa llevaba su cuaderno. June trajo la linterna, pero luego oyeron a hombres hablando en voz baja, desconocida, aguda, y vieron un destello de luz, no de linternas, sino de linternas frontales. Rusty había gruñido, profunda y urgentemente. Antes de que pudieran correr, escucharon a uno de los hombres decir, esas niñas vieron algo. Huyeron. Rusty las había llevado al escondite en el que ahora se acurrucaban, un viejo hueco donde las raíces formaban un techo parcial, la tierra a su alrededor húmeda y con olor a descomposición. Pero por ahora estaban a salvo. En la oficina del sheriff, la detective Monroe estaba junto al mapa de seguimiento de la tormenta, con el abrigo a medio poner. La llamada había llegado de Maris minutos antes, niñas desaparecidas. Posible peligro. Ubicación, borde del bosque cerca del sendero Miller's Hollow. Un nudo enfermo se le retorció en el estómago. Cole entró, cojeando ligeramente, su cuerpo aún no completamente recuperado. Llevaba una chaqueta negra impermeable y una mirada decidida. Voy, dijo. Monroe no discutió. Le entregó la radio. Vamos juntos. Condujeron el vehículo 4x4 del departamento bajo el vendaval, los limpiaparabrisas golpeando como corazones frenéticos.
Los caminos estaban inundados. Las ramas de los árboles se rompían sobre ellos. Pero siguieron adelante. Cada minuto importaba. En el bosque, Willa tiritaba. El frío se le había metido hasta los huesos, y sus dientes castañeteaban. Miró a June, acurrucada a su lado, con las mejillas rojas y mojadas. Rusty se levantó de nuevo y gruñó, con el cuerpo tenso. Entonces, un chasquido. Una rama se rompió, más cerca que antes. Willa se inclinó al oído de su hermana. Si algo pasa, tú corre. No te voy a dejar. Los pelos de Rusty se erizaron. Dio 2 pasos hacia la lluvia, posicionándose entre el ruido y las niñas. De entre los árboles, surgieron 2 sombras, hombres con abrigos pesados, sus ojos escaneando la maleza. Las vi ir por aquí, murmuró uno. De repente, Rusty ladró, explosivo y agudo. Se lanzó al claro, su cuerpo todo músculo y furia. Uno de los hombres maldijo, levantando su linterna justo a tiempo para atrapar a Rusty a mitad de salto. El perro lo derribó hacia atrás en el barro. El otro hombre giró salvajemente con una barra de metal, golpeando a Rusty en el costado. El perro gimió, pero no retrocedió. En cambio, cargó de nuevo, arrastrándolos a ambos más profundamente en el bosque, lejos de las niñas. Las gemelas se quedaron inmóviles. No se atrevieron a moverse. Cole y Monroe llegaron minutos después, con los faros parpadeando entre los árboles. Cole saltó del vehículo antes de que se detuviera por completo, con la linterna y el arma desenfundadas. Niñas, gritó por encima del viento. Willa. June. Del hueco, una vocecita, aquí. Monroe corrió hacia ellas, cayendo de rodillas y abrazando a June. Cole extendió la mano hacia Willa, sus manos temblaban. Están a salvo ahora. Las tenemos. Entonces oyeron un quejido. Rusty salió tambaleándose del límite de los árboles, con sangre en el costado, cojeando pesadamente. Sus ojos encontraron a las niñas, y su cola golpeó una vez antes de que se desplomara. Rusty, gritaron ambas niñas, corriendo hacia él. Cole levantó al perro suavemente, acunando su cuerpo contra su pecho. Está gravemente herido, dijo. Se metieron en el vehículo, Monroe radiando para un veterinario. El viaje de regreso fue lento, la lluvia una cortina de agujas, pero dentro del coche había un silencio frágil, en parte asombro, en parte alivio. En el hospital de animales, fueron recibidos por la doctora Marta Logu, una mujer pequeña de unos 40 y pocos años con el pelo oscuro recogido en un moño bajo y movimientos precisos que denotaban experiencia. Tenía un comportamiento tranquilo y directo y unas gafas de lectura perpetuamente posadas en el borde de su nariz. Ha perdido mucha sangre, dijo después de examinar a Rusty. Pero es fuerte. Si sobrevive esta noche, estará bien. Las niñas no se separaron de su lado. De vuelta en casa, secas y envueltas en mantas, Willa finalmente habló mientras June se apoyaba en su hombro. Pensé que tal vez mamá se rendiría con nosotras. Que se cansaría demasiado de intentarlo. June la miró, con los ojos muy abiertos. Ella nunca lo haría. Casi tuvo que vender sus anillos, susurró Willa. June le tomó la mano. No necesitamos anillos. Solo la necesitamos a ella y a Rusty. Eso es todo. Cole se sentó cerca, escuchando cada palabra. Sus ojos brillaron, y por primera vez en años, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No por dolor, sino por la familia que nunca pudo conservar, y por la que estaba viendo sanar frente a él. Pasó un mes, y con él la crudeza del otoño tardío se suavizó. Los árboles del bosque Red Leaf ahora estaban desnudos, sus ramas estiradas hacia el cielo como testigos silenciosos. La escarcha aún besaba la hierba por las mañanas, pero el sol finalmente había regresado. Calentaba las aceras de Alder Glen y volvía dorados los cristales de la panadería. Por primera vez en meses, no había tormenta en el horizonte. El letrero recién pintado sobre la plaza del mercado decía, Crumbs and Crusts, migas y cortezas. El modesto puesto de madera, antes vacío y cubierto de polvo, ahora exhibía bandejas de pasteles calientes y tarros de conservas caseras.
El aire se llenó con el aroma de los bollos glaseados con arce y las tartas de manzana especiadas. Maris Fairbeater estaba detrás del mostrador, con las mangas remangadas y un delantal limpio atado a la cintura. Su cabello estaba recogido, sus mejillas sonrosadas por el calor del horno, no por el estrés. Todavía había una preocupación silenciosa en su mirada, pero se había suavizado en algo más ligero, algo que se parecía a la esperanza. Una multitud se agitaba alrededor de la reapertura. Una pizarra a un lado decía: «Pregunta por nuestros muffins de héroe», llamados así en honor a dos valientes niñas y un perro muy bueno. Detrás del puesto, Willa y June entregaban servilletas y cambio, ambas con gorros rojos a juego y sonrisas demasiado grandes para sus pequeños rostros. Rusty yacía bajo la mesa, con un suave vendaje todavía alrededor de su costado, su cola moviéndose perezosamente cada vez que alguien le ofrecía un rascado. Al otro lado de la ciudad, en el centro municipal de Alder Glen, el gimnasio de la comunidad había sido transformado. Globos azules y blancos estaban atados a sillas plegables. Un gran cartel decía: «Lanzamiento del programa Junior Lifesaver en honor a Willa y June Fairbeater». Filas de niños locales estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos muy abiertos de curiosidad mientras un hombre alto con una camisa azul marino impecable se adelantaba. El ayudante Cole Maddox se había recuperado por completo. El color había vuelto a su rostro, y aunque caminaba con una ligera cojera, había algo más firme en su paso, como un hombre que había vuelto a entrar en su vida con ambos pies. A sus 32 años, su cabello castaño claro estaba volviendo a crecer donde había sido afeitado para la cirugía, y su uniforme le quedaba perfectamente, con las mangas remangadas hasta los codos. Carraspeó y habló por el micrófono. «A veces los héroes no llevan insignias ni capas», comenzó. «A veces tienen 10 años, las rodillas raspadas y más coraje que la mayoría de nosotros juntos». La multitud rió suavemente. June se escondió detrás del hombro de su hermana. Willa sonrió. Cole continuó: «Gracias a estas niñas, este pueblo no solo tiene una vida más, sino un nuevo programa donde los niños aprenderán primeros auxilios, respuesta a emergencias y el valor de mantener la calma en el caos». Estallaron los aplausos. Al final de la ceremonia, Monroe subió al escenario con una caja de terciopelo en la mano. Llevaba su abrigo de gala, el cabello cuidadosamente recogido, su voz calmada pero reverente. «Y finalmente, nos gustaría reconocer a un miembro de este pueblo que, aunque camina a 4 patas, tiene el corazón de un león». Rusty, recién aseado, caminó hacia la plataforma por sí mismo, con una cinta azul brillante colgando de su cuello. Monroe se arrodilló y le prendió una pequeña medalla redonda, reconocimiento civil canino de honor. La multitud se puso de pie. Willa le susurró a su hermana: «Parece que está sonriendo». Esa tarde, los Fairbeater regresaron a casa como una familia de 5, 3 humanos, un pastor alemán heroico y una nueva masa madre llamada Gatsy, valiente. Cole vino con ellos, con los brazos llenos de muffins sobrantes y el corazón lleno de algo que aún no había nombrado. Se había trasladado oficialmente a la unidad de extensión comunitaria del pueblo, centrándose en la educación sobre seguridad y la participación juvenil. Pero más que eso, había empezado a cenar los domingos con los Fairbeater. Las niñas ya le habían puesto un lugar en la tabla que enumeraba las tareas familiares. Su cuadro decía lavavajillas y cuentacuentos. Y mientras el sol se ponía, pintando las ventanas de la cocina con tonos miel, Monroe pasó por allí. Le entregó a Cole una pequeña cinta de casete en una caja de plástico gastada por las esquinas. Su voz era más tranquila de lo habitual. Se encontró en el antiguo archivo del departamento, mal archivado en una vieja caja de pruebas. Cole la miró, confundido. Ella asintió. «¿Es tu padre?» Lo reprodujeron esa noche en un viejo reproductor de casete que sacaron del armario de Maris. La cinta crujió al principio, luego se aclaró. La voz de George Maddox se escuchó, áspera, grave, pensativa. «Si estás oyendo esto, supongo que no logré salir. Eso no era lo que quería. Pero si algún día te encuentras ante la elección entre hacer lo seguro y hacer lo correcto, por favor, hijo, elige lo correcto, incluso si te cuesta, porque esta insignia no significa nada si tienes demasiado miedo de usarla cuando importa». Nadie habló durante mucho tiempo después de que terminó. Cole finalmente dejó la cinta. No era perfecto, pero sabía quién quería ser.
Willa se sentó en los escalones de la entrada más tarde esa noche, con las rodillas pegadas al pecho. June se sentó a su lado, con la barbilla inclinada hacia las estrellas. Rusty yacía entre ellas, aún recuperándose, su aliento constante y cálido. ¿Crees que realmente salvamos a alguien?, preguntó Willa. June asintió, con los ojos todavía fijos en el cielo. Creo que salvamos a más de uno. Rusty movió la cola una vez, como asintiendo. Willa sonrió, su voz suave. Lo curioso es que creo que nosotros también fuimos salvados. A veces los milagros no llegan como rayos o grandes rescates. A veces llegan en forma de dos pequeñas manos, un perro herido y la tranquila decisión de hacer lo correcto, por difícil que sea. Esta historia nos recuerda que el coraje no requiere edad, y el amor no necesita riquezas para ser poderoso. Nos recuerda que en nuestras tormentas más oscuras, Dios a menudo obra a través de los menos esperados, a través de niños, a través de extraños, a través de aquellos que simplemente eligen la compasión. Tal vez tú también tienes a alguien a quien proteger. Tal vez tu acto de bondad hoy es el milagro por el que alguien más ha estado orando. Si esta historia te conmovió, por favor compártela con alguien que necesite volver a creer en la bondad. Comenta abajo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, y no olvides suscribirte para unirte a nosotros y compartir más historias que eleven, sanen e inspiren. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos. Mantente a salvo, sé amable y nunca dejes de elegir lo correcto.